El episodio último que tuvo lugar en la frontera de Ceuta con Marruecos los días 30 31 de julio resulta una de las tantas pruebas en la cual Marruecos hace uso precisamente de la inmigración como un arma de coacción contra España. Es decir, la inmigración en este caso como arma geopolítica de coacción precisamente para influir en el propio comportamiento de España, para que ésta adopte una postura en beneficio de los intereses estratégicos del país emisor de inmigración. El mejor ejemplo lo podemos tener en Marruecos y cómo hace uso precisamente de su propia población para atender ante todo los planes y programas del señor Mohamed VI, por supuesto en gran cooperación y con gran respaldo diplomático, mediático y de inteligencia de países como Estados Unidos e Israel, que ante todo se supone que también son aliados de España. Pero, claro, la situación no puede ser peor a este respecto. Y precisamente lanzó directamente contra las fronteras españolas la friolera de 60.000 inmigrantes ilegales, claramente desbordando por completo el propio sistema de seguridad español, que claramente carente de medios, colapsó desde luego desde casi el minuto uno, porque todo respondía a una operación de este triángulo de agresión contra España, precisamente para hacerle un montaje de carácter internacional y reivindicar territorios como Canarias, Ceuta y Melilla como pendientes a descolonizar y llevarlo eso directamente a la Organización de Naciones Unidas. Al menos esas eran las intencionalidades de Marruecos, Estados Unidos, Israel. Israel, por su parte, haciendo uso de una gran operación a escala mediática, sobre todo con gran unidad en las redes sociales para reivindicar precisamente de que aquellos son enclaves coloniales de España que deben ser devueltos a Marruecos. Que, por cierto, esos enclaves que pertenecientes al siglo XV y siglo XVII, no son desde luego nunca, y nunca lo han sido marroquíes, porque Marruecos no nace como tal hasta los años 50 del siglo XX, por lo que difícilmente pueden ser devueltos a Marruecos. Y claro, esta problemática surge precisamente en unas ciudades, en una zona como es el Estrecho de Gibraltar, donde hay tres ciudades, que esas tres ciudades son los grandes objetivos de Marruecos y que además tienen una gran problemática y puntos de ruptura, como es el caso de Ceuta, Melilla y la ciudad de Cádiz, al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Y es precisamente que estas tres ciudades son de las tres ciudades con más paro de toda España, cuyo paro oscila entre el 20% y el 30%. Y claro, eso no deja de ser sino unos grandes puntos de debilidad que Marruecos explota precisamente para crear ciertas contradicciones internas y poder beneficiarse del contexto, porque ante todo lo que intenta es demostrar que España no tiene ningún tipo de fuerza y de fuerza como tal para defender su propia soberanía al sur de su territorio. En estas zonas, que son ante todo enclaves y territorios, partes formales de la nación política española existentes en África, como también es el caso del archipiélago canario. Evidentemente, con esta cuestión también está la gran pregunta de, en el caso de que hayan irrumpido estos 60.000 inmigrantes, aunque la prensa está diciendo que muchos de ellos ya están volviendo para patria marroquí, hay que preguntarse si buena parte de ellos que siguen en territorio español pretenden acogerse a algún tipo de proceso de regularización, porque también tenemos el dato que recientemente España, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, ha legalizado 500, bueno, ha regularizado 500.000 inmigrantes que previamente eran completamente ilegales. Y esto también va a tener una grandísima incidencia en el propio gasto social o del estado del bienestar español, porque hablamos de que eso va a tener un grandísimo impacto económico. Y hablando de impactos económicos, también va a crear un gran problema, sobre todo de carácter demográfico, porque hay grandes contradicciones entre la población española y la población marroquí. No así ocurre, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, donde precisamente los ceutíes de origen ante todo árabe, pero ante todo son españoles, fueron los primeros en defender la tierra española frente a los invasores lanzados por Mohamed VI. Por supuesto, el marroquí que se radica en España generalmente sigue atendiendo a los intereses de Marruecos porque, como bien dejó claro Hassan II hace años en la televisión francesa, el marroquí, aunque esté en Francia, aunque esté en España, aunque esté en cualquier otro lugar, sigue siendo marroquí. Luego puede hacer lo que quiera, pero ante todo debe responder al llamado del encomendador de los creyentes, en este caso Mohamed VI.
Y eso tiene también una gran problemática porque se sigue concibiendo como un efectivo del régimen marroquí dentro de España. Y eso tiene su grandísima instrumentalización, incluso hasta de carácter militar. Nunca hay que olvidar eso y que también siguen siendo dispositivos en muy buena parte de la guerra híbrida. Pero estos son, ante todo, una consideración completamente objetiva, sin ningún tipo de opinión personal. Se mira con la frialdad que merece la situación y, ante todo, la grave situación con el enemigo de España en el sur, que es ni más ni menos que Marruecos, el reino de Marruecos, el reino alauita, como muchos le llaman, de Marruecos. Y evidentemente uno de los grandes objetivos de este uso de la inmigración como baza geopolítica es, ante todo, desestabilizar la frontera sur española y generar, ante todo, contradicciones sociales en cuyo contexto puede ser aprovechado por Marruecos a escala, sobre todo, territorial. Aunque el gran objetivo como tal está precisamente en el estrecho de Gibraltar como enclave estratégico que controla la circulación de América hacia Asia, pasando por el Mediterráneo, es decir, pasando directamente por Europa, y que es uno de los pasos más, por no decir el paso más importante comercial del mundo, que ante todo da la grandísima importancia estratégica a España, porque ella es precisamente España por su poder geopolítico en la zona y por el dominio en las dos orillas del estrecho de Gibraltar, con la excepción de Gibraltar, que es una colonia y enclave, este sí, pendiente a descolonizar por parte de la Gran Bretaña, así reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Resulta que es España quien controla el estrecho de Gibraltar por la propia fuerza de los hechos y de jure, y así está reconocido. Y lo que se pretende es que con la pérdida de Ceuta se pierda el poder de España en este sentido, y lo que queda en este caso es que en línea Ceuta con en este caso, el Peñón de Gibraltar en posesión anglosajona, lo que se pretende es el dominio anglosionista de esta región, o de este cuello de botella o punto de estrangulación importantísimo, que además conecta directamente con el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb y también el estrecho de Hormuz, que este está, ante todo, muy en la palestra a sabiendas de la última agresión del eje anglosionista contra Irán en febrero de este año. Y evidentemente el gran objetivo de Estados Unidos a este respecto es hacerse con aquellos puntos de estrangulamiento que más, que más pueden afectar precisamente a la energía, que es el gran objetivo para atacar directamente a China. Evidentemente, esto tiene una grandísima traducción a escala geoestratégica, referente sobre todo al Atlántico Sur y Atlántico Norte, porque si unimos el dominio de Estrecho de Gibraltar, también tenemos que unir el caso de Canarias, que también es una reivindicación marroquí por excelencia, y la reivindicación marroquí por excelencia también tiene su traducción, porque si ustedes van desde esa zona hacia concretamente el sur, se puede encontrar un eje completamente coherente para la geoestrategia estadounidense en particular, y el dominio, ante todo, del Atlántico Norte y Atlántico Sur, pero conectado directamente con el estrecho de Gibraltar. Esto le daría el siguiente eje, ¿no? Partiendo de las Islas Malvinas, también las famosas Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Tristán da Acuña, Santa Elena, Ascensión, después conectaría directamente con Islas Canarias, que son ante todo soberanía española. Esto a su vez solaparía con el estrecho de Gibraltar, que también está bajo control español, y a su vez también conectaría de forma, entre comillas, final con la isla de Alborán, que también es de soberanía española. Y esto le daría al también estrecho de Gibraltar una traducción estratégica de mayor envergadura, que es mucho más importante incluso que los debates existentes en la actual España sobre este problema, que no están teniendo la visión estratégica que debe, ni siquiera la visión geopolítica que merece. Y esta es la gran problemática, porque ante todo hablamos de una operación de este triángulo de agresión contra España que se ha hecho para llevar a estos territorios a la comunidad internacional, para denunciarlos como territorios pendientes para su descolonización, teórica descolonización, para anexárselos a Marruecos como gran victoria del anglosionismo, como gran ventaja por España haberse negado a participar en la agresión contra Irán y haber apoyado al pueblo palestino, que es ante todo el cumplimiento de la política exterior tradicional de España por antonomasia, desde el siglo anterior hasta la actualidad. Siempre en muy buena amistad con el mundo árabe, ese mundo árabe que no le agrede.
Y esta es, ante todo, la visión que debemos tener absolutamente todos, que queremos mirar el mundo con un sentido objetivo. Y en este caso, uno de los puntos más importantes del mundo es el estrecho de Gibraltar, el siguiente objetivo del anglosajonismo al haber fracasado en el dominio del estrecho de Hormuz. Y ante todo, pues seguiremos indicando cuáles van a ser los siguientes pasos, aunque desde mi punto de vista creo que los siguientes van a ser de carácter de jure al haber fallado el de facto, con el intento de buscar una respuesta agresiva de España ante este problema.